Feliz Día de la Mujer. ¿De verdad crees que hoy las mujeres podemos celebrar? ¿Celebrar qué? ¿No te has dado cuenta en dónde vivimos? ¿Todo lo que sufrimos? Yo solo quería saludar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Una Voz Diferente. Por si no han venido o no han estado por acá antes, me presento, mi nombre es Magda Núñez y esta es Una Voz Diferente. Un espacio donde buscamos formarnos e informarnos en la batalla política, la batalla cultural y la guerra espiritual. Hoy, señoras y señores, es el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que de verdad, les soy honesta, no sé por qué tendría que ser tan controversial, pero como va la cosa con el feminismo, se vuelve así. Y una de las preguntas más controversiales a la cual yo también me he enfrentado es si un día como hoy se celebra o se conmemora. No saben la cantidad de veces que he escuchado que no quiero que me digan feliz día, que no quiero que me celebren porque hoy día no se celebra, hoy se conmemora. Así que sin darle más vuelta al asunto, vamos a ir de frente con el video. Quiero empezar primero dando un poco el contexto de por qué se celebra el Día de la Mujer un 8 de marzo. Porque dicho sea de paso, la historia es bastante interesante. Interesante porque hay dos versiones principales de cómo es que se llega a esta fecha. Una de las primeras es probablemente la que muchos de ustedes conocerán, si es que en algún momento han escuchado, tienen alguna noción de por qué se celebra el 8 de marzo. Y esta explicación se relaciona con el incendio que hubo de una fábrica de camisas en Nueva York. El 8 de marzo de 1908 se incendió la fábrica Cotton Factory y fue por negligencia de los dueños, ¿no?, de la fábrica, que finalmente no pudieron salir. No muchas de ellas lograron sobrevivir. Y es una fecha o un acontecimiento conmemorativo porque se venían dando ya protestas de parte de la clase obrera femenina en Estados Unidos, reclamando por las condiciones precarias laborales en las que se encontraban. Esta fue como una muestra de las consecuencias de trabajar en esas condiciones. Ahora, también hay otro incendio al cual se hace referencia que sucede también en marzo, pero sucede el 25 de marzo de 1911. Y este fue también en Nueva York, pero en la fábrica Triangle. ¿Cómo era? Triangle Shirtwaist. Según la misma Organización Internacional del Trabajo, señala que este incendio, que cobró la vida de 146 trabajadoras, es la razón por la cual se escoge el Día Internacional de la Mujer el mes de marzo, pero el día 8. Entonces, este tema alrededor de los incendios es una de las primeras explicaciones, pero hay una segunda. Y aquí las protagonistas fueron las mujeres rusas de la clase obrera, quienes se levantaron para reclamar por sus derechos, porque se reconozca, ¿no?, un día particular por la lucha de los derechos de la mujer, incluso para hacer frente a la Rusia zarista del momento. Y de hecho, la revolución bolchevique en 1917 tiene como fecha de inicio, marcada de fecha de inicio, el 8 de marzo. Ahora, ahí empiezan las protestas de este grupo de mujeres. Según el calendario que se usaba en la Rusia zarista de esa época, que era el calendario juliano, esto empezó el 23 de febrero. Pero según el calendario gregoriano que se usaba en Occidente, esa fecha, como ya la había mencionado hace un ratito, era precisamente el 8 de marzo. Entonces, esta segunda explicación plantea que es a raíz de estas protestas que finalmente se define la fecha. Es así como llegamos al 8 de marzo, un día como hoy. Vamos a la pregunta: ¿se conmemora o se celebra? El argumento principal que tú vas a escuchar para aquellas personas que dicen que es una fecha que se conmemora es que esta fecha está asociada a la lucha por los derechos de la mujer, y esta lucha ha tenido sacrificios, ha tenido pérdidas. Si recordamos a los eventos del incendio, por supuesto, ha tenido muertes en el camino y varios sufrimientos que no te dan ningún motivo de celebración, y que entonces lo que se debe hacer es meditar seriamente sobre ellos aprovechando esta fecha. Vamos a ver qué dice la RAE sobre el significado de conmemorar. Recordar solemnemente algo o a alguien en especial con un acto o monumento. Ahora, solemnemente, este adjetivo
implica, ¿no? O significa ser celebrado o hecho públicamente con pompa o ceremonias extraordinarias. Resalto la palabra celebrado. Y la segunda definición que ofrece la RAE sobre conmemorar es ya muchísimo más explícito: celebrar una fecha importante. Es decir, que en principio, cuando hablan de que se tiene que conmemorar, de por sí ya se está implícitamente mencionando que también estamos celebrando. Así que ojito con eso. Otro de los puntos que mencionan es que aquella lucha que se conmemora es una lucha que actualmente continuamos enfrentando. Y en ese sentido quería repasar cómo es que se está dando esa lucha que mencionan por los derechos de la mujer hoy en día. Y lo vamos a mencionar con 3 puntos o con 3 derechos. El primero de ellos, y estando tan estrechamente relacionado al origen de esta fecha, va a ser el derecho al voto. ¿Cómo hemos ido avanzando desde aquel 1893? Tal vez no tan rápido como hubiéramos querido. En Latinoamérica, el primer país que le otorgó el derecho al sufragio a las mujeres fue Ecuador en 1924. Hay casos bien particulares que uno de pronto no se esperaría tanto, como el caso de Suiza, que no permitió votar a las mujeres hasta 1971. De hecho, este derecho se obtuvo por completo a todo nivel de gobierno recién en la década de los 90. El último país en aprobar el sufragio femenino fue Arabia Saudita en el 2011. Pero la organización de Human Rights Watch alerta precisamente que en un país como este, si bien es cierto las mujeres ya tienen el derecho a votar, las condiciones o los requisitos que necesitan continúan siendo limitados o muy difíciles para ellas todavía de conseguir. La realidad es que si nos preguntamos si las mujeres continúan luchando por el derecho a votar, podríamos decir que no necesariamente, porque el derecho se ha otorgado a nivel internacional. ¿Qué es lo que sucede ahora? En el caso de países de Oriente Medio, continúan estando presentes los factores culturales. En realidad también chocan con otros derechos humanos. Pero si regresamos a Latinoamérica, tal vez uno de los principales factores que limitan o que impiden, ¿no?, que la mujer pueda ejercer su derecho vienen a ser factores sociales, ¿no? El trabajo en ese caso viene a ser más de poder ayudarlos a acceder, a ejercer esos derechos, pensando por ejemplo en zonas rurales, ¿no?, donde las condiciones probablemente sean precarias para poder asistir a las urnas o ni siquiera realmente se puedan instalar de la mejor manera, de forma correcta, urnas para poder emitir su voto. Y yo creo que esto ya no solamente es un trabajo de para que las mujeres puedan votar, pero realmente para que toda esa población pueda votar. Así que actualmente no es la misma lucha que se conmemora en esta fecha. Como segundo punto tenemos el derecho a trabajar. Muchas personas, muchas mujeres van a venir a decirte no, pero es que hoy en día seguimos enfrentando desigualdad y tenemos que seguir luchando por nuestros derechos para poder cerrar la brecha salarial. Y este es un gran tema en sí. Según las Naciones Unidas, según la ONU, la brecha salarial se le denomina al porcentaje que resulta de dividir la resta entre el salario de los hombres y las mujeres sobre el salario de los hombres. Siempre le he tenido muchos cuestionamientos a este planteamiento o a este razonamiento, porque hay varios factores que se dejan sueltos y no se tienen en consideración. Es por industria, estás comparando el mismo puesto laboral o estás comparando una media de los salarios que se tienen dentro de esta misma industria o dentro de esta misma área o como un promedio en una posición, y entonces ahí te pones a pensar, pero ¿qué pasa si es que en una posición como esta normalmente encuentras a más hombres presentes y a menos mujeres? Entonces es lógico pensar entonces que si más hombres ocupan puestos mayores, entonces los hombres van a estar ganando más. Y yo creo que hoy en día, en una misma empresa, si una mujer está en un mismo cargo de gerencia que otro hombre, ¿no?, dentro de la misma empresa, no va a suceder que les van a pagar diferente. En un mundo capitalista donde las empresas también buscan adquirir el mejor talento posible, por supuesto que eso no les convendría. Y ahora, si me pones a comparar a la gerenta de empresa X versus el gerente de empresa Y, tal vez esta empresa Y
está mejor valuada en el mercado y por lo tanto le va a poder pagar más. Y tú me dices, oye, pero están en un cargo de gerencia igualito, ¿por qué es que le está ganando más? Probablemente porque la empresa le puede pagar más porque es más competitiva. Entonces hay varios factores que yo siento se dejan de lado y se generaliza este cálculo de la brecha salarial para sacar conclusiones que no son finales por completo. Y que habrá casos en los que pueda suceder que a una mujer no le están pagando lo mismo que un hombre. No niego que los pueda haber, pero la solución, nunca voy a estar del lado de las cuotas femeninas dentro de una empresa para asegurarse que pues haya mayor representación o haya una representación equitativa de mujeres en el trabajo, que puedan ganar lo mismo que los hombres, porque las mujeres tienen que merecerse ese trabajo, no por ser mujeres, sino por sus propias capacidades. Y si yo reclamo que me paguen cierto monto o que aumenten mi sueldo, eso tiene que ir de la mano de los resultados que yo estoy brindando a la empresa, no tanto por mi género. Y lamentablemente creo que el tema de la brecha salarial se presta más para reclamar un pago por tu género y no tanto por tu meritocracia. Pero regresamos a si es más una lucha por obtener el derecho a trabajar. Y realmente en muchos de los países, por lo menos en esta parte de Occidente, no es un derecho por el que se luche, porque ya lo tienen. Las mujeres pueden trabajar. Según el INEI, en los últimos 10 años en Perú, la cantidad de mujeres que trabaja ha aumentado en un 23,2%. De hecho, en el Perú se reportó que en el primer trimestre del 2022, el 73% de la población femenina que laboraba en empresas, en microempresas. Y eso también denota que hoy en día las mujeres son quienes más mueven ese sector del mercado. Las micro y medianas empresas también muestran el espíritu emprendedor que tienen las mujeres, que no solamente tienen ahora acceso y de poder trabajar, pero que además ellas están creando sus propios trabajos. Como tercer punto, vamos al derecho a la educación. Actualmente, según el INEI, en el cuarto trimestre del 2021, la mayor asistencia a la escuela primaria era de parte de las niñas de 6 a 11 años, siendo esta del 97,1%. En el caso de los niños de este mismo rango de edad se presentó en un 95,9%. En el caso del área urbana y nuevamente en el 2021, entendiendo todavía un año de pandemia, hubo una mayor proporción de mujeres que recibieron las clases virtuales, un 82,5% de ellas versus el 79,7% de los niños. A nivel internacional, la UNESCO compartió en marzo del 2021, en términos del acceso a la educación, las estadísticas son alentadoras, pero que aún hay varios desafíos que se tienen que atender. Mencionaba, por ejemplo, que hay una infrarrepresentación, que las mujeres están infrarrepresentadas en niveles superiores de educación, en profesorado, en investigación, mientras que hay una sobrerepresentación de ellas en los niveles educativos de niveles primarios o niveles inferiores, como lo dice. Bueno, tiene lógica porque realmente son más mujeres las que de pronto están más interesadas en ser profesoras o docentes de primaria o de los grados preescolares, inicial. Y ves más profesores hombres en las universidades. Algo que igual, a nivel personal, por experiencia en la universidad, creo que está cambiando y cada vez hay más mujeres en ese nivel de educación. También señala que hay una brecha grande en su presencia en investigaciones y en su participación en los campos de STEM, ¿no? Que tiene todo que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy en día está cambiando, pero nuevamente el derecho se tiene, pero se debe buscar mejorar el acceso a el poder ejercerlo. En el caso, por ejemplo, de lo que menciona la UNESCO, trabajar en poder presentarles a más niñas la opción de poder trabajar en estos otros campos que tal vez antes no lo pensaban, pero que realmente también es una opción, y si ellas quisieran hacerlo, entonces que con toda la confianza del mundo lo pueden hacer. Así que realmente continuamos luchando como
aquellas mujeres en aquella época lo hacían por su derecho al voto, por su derecho al trabajo, por su derecho a la educación. No, ha habido un grandísimo avance. Y si bien hay mucho todavía por seguir trabajando, creo que compararlo a esa figura de lucha que se tiene antes, ahora no es igual. Las condiciones en las que vivimos no son iguales. De hecho, ahora si queremos hablar de lucha por derechos, el derecho que están buscando defender y por el cual están luchando ya no son esos derechos universales que se le debe dar a todo ser humano. Son derechos como por ejemplo el derecho a abortar, que además niega o le quita el derecho a vivir al concebido, uno de los derechos mediante el cual podemos acceder a todos los otros derechos. Su lucha por los derechos hoy en día se ha vuelto una en la que le quitan los derechos a otros. Entonces, ¿qué pasa con el término celebración? ¿Por qué les pica tanto? ¿Por qué no les gusta escucharlo? ¿Realmente hay motivos para celebrar hoy en día? Porque según lo que dicen aquellas que solo conmemoran, no los hay. Y me niego rotundamente a eso. El simple hecho de que como mujer pueda estar en la universidad, ya entrando a mi 9º ciclo de la universidad, próxima a sacar mi bachiller, con aspiraciones a poder continuar en la maestría, Dios quiere en el doctorado, llevando a cabo mis proyectos personales, pudiendo trabajar, siendo capaz de emitir mi voz y mi opinión en espacios como estos, es un motivo de celebración. Y por las cosas más pequeñas en nuestro día a día que podríamos ver, realmente siempre hay un motivo para celebrar. Todo depende de la actitud que tú tengas. Por lo que podemos decir que hoy en día hay motivos para celebrar. Y es con esa actitud con la que nosotros deberíamos seguir avanzando para poder seguir enfrentando y resolviendo los retos que tenemos hoy en día, pensando en la siguiente generación, en las niñas que están creciendo y que están por nacer, buscando que todas las mujeres puedan disfrutar de esa igualdad de derechos, que no es lo mismo que igualdad de oportunidades, porque eso tiene que ver con la meritocracia y tiene que ver con el esfuerzo que tú pongas para poder ganarte esas oportunidades, que todas puedan disfrutar de la igualdad ante la ley y no la igualdad mediante la ley, porque la ley está para velar por el derecho de todos sin otorgarle privilegios a nadie. Finalmente, para ir cerrando ya el video, la pregunta está, ¿no? Porque probablemente algunos me la hagan o se están preguntando, ya Magda, pero tú conmemoras o celebras. Cuando tenía 15, 16 años, 17 por ahí, yo también me compré este cuento de que no, a mí no me digas feliz día, porque no hay motivos para celebrar. Y lo que actualmente les puedo responder es que yo valoro y conmemoro la lucha que aquellas mujeres a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, realmente tomaron la decisión de sí ser radicales en ese momento, probablemente ser una voz diferente en esa época para poder reclamar derechos fundamentales para ellas como seres humanos, que ciertamente han sido esta fichita que dominó, que finalmente ha continuado provocando ciertos cambios, que ahora yo puedo disfrutar plenamente de aquellos derechos humanos con toda libertad. Y soy consciente al mismo tiempo que no todas las niñas en todo el mundo se encuentran en mi situación. Actuar desde el resentimiento, desde el victimismo, simplemente enfocándose en aquel momento en el cual nosotras no disfrutábamos de esos derechos y nos encontrábamos en una verdadera desigualdad ante la ley, no va a permitir que encontremos las soluciones que aquellas mujeres necesitan. Solo hará que se distorsionen los objetivos, como lo podemos ver actualmente en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica. Lo que quieren son privilegios que les puedan dar mediante la ley, donde ni siquiera se puede definir ya a la mujer porque su definición biológica no tiene ningún peso alguno. Entonces ya ni siquiera saben por quiénes están luchando, porque incluso hasta un hombre que se
perciba como mujer, que se cambie el cuerpo en toda la medida de lo posible para lucir como mujer, también se considera como mujer. Por eso la fecha del 8 de marzo se ha vuelto una fecha recontra progre. Siguen sembrando un mensaje de odio, de egoísmo, de resentimiento, de victimización, que según ellas nos va a empoderar como mujeres, cuando lo que está haciendo es traerse abajo a toda la sociedad. Saben, esas cosas son las que a mí me harían pensar, ok, una fecha como esta no se celebra, porque eso no me da ganas de celebrar. Pero no soy resentida y me encanta aprovechar fechas como estas, que pueden terminar siendo polémicas hoy en día, para poder dar un mensaje diferente. Y es que yo sí celebro también el Día Internacional de la Mujer. Estoy muy feliz y me siento recontra bendecida porque Dios me haya creado como una mujer. Hoy en día, en particular, para esta generación, para poder hablarte a ti, hermana, amiga, mujer, y poder ayudarte a abrir los ojos y que puedas despertar de los engaños que te trae el feminismo, que al final lo que hace es cuestionar y distorsionar completamente lo que significa ser mujer. El feminismo te está robando tu identidad y está diciendo que lucha por tus derechos, cuando realmente está creando más víctimas. Como le mencioné en el video de reacción, es importante conocer la historia, es importante conocer los hechos para no cometer los mismos errores y para reconocer el trabajo que se hizo, pero tengamos una actitud positiva que nos permita mirar hacia el futuro y tener una buena actitud para entonces ayudar a que todas las mujeres puedan gozar plenamente de todos sus derechos humanos. Feliz Día Internacional de la Mujer. Seamos mujeres con una voz.